Tenemos un sermón bilingüe. So I want to thank my brother Tomas Le voy a dar las gracias a mí, a Tomás, for going along on this wild ride with Ron. para compartir juntos en este camino, en este viaje, junto con nuestro hermano Ron. Well, this is Easter Sunday, and for the better part of 7 weeks, we have been following Jesus to the cross in the season of Lent. Así es que como ustedes saben, este es el domingo de resurrección y en estas semanas hemos estado siguiendo a Jesús hacia el camino a la cruz. This past Friday at 7 o'clock in the morning, Este viernes que pasó a las 7 de la mañana, I took this picture of the Butler Atrium right out here. como pueden ver, tomé esta foto que ustedes pueden ver en la pantalla. And for several hours on Friday morning, we had the Stations of the Cross set up here. Y por varias horas tuvimos estas estaciones. The Stations of the Cross invite us to look closely, to linger, and to look at Jesus in his suffering. Estas estaciones nos invitan a nosotros poder meditar, poder reflexionar acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz. It is very easy for us to get to Easter Sunday morning Es muy fácil para cada uno de nosotros llegar a este domingo de resurrección and gloss over the pain and the trauma of the Holy Week. y quizás olvidarnos de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento que se pasó durante toda esa semana. But I want you to think about the isolation of Jesus. Pero quiero que ustedes recuerden en ese momento de insolación, ese momento de soledad de Jesús. The betrayal of Jesus. Ese momento donde se siente traicionado Jesús. The victimization of Jesus. En el momento que Él se siente la víctima. And as only our African American brothers and sisters could appreciate the lynching of Jesus. Y como muchos de ustedes pueden saber, solamente nuestros hermanos afroamericanos pueden lograr entender esa profundidad donde Jesús fue llenado de látigos. When we see someone else in pain, Y cuando nosotros miramos a alguien con ese dolor, there is a human reaction to want to look away. y hay una reacción humana de nosotros de querer mirar, de no querer mirar eso. And the Stations of the Cross remind us Y estas estaciones de la cruz nos hacen recordar that Jesus undertook an excruciating journey. que Jesús tomó ese camino de dolor, ese camino de gran sacrificio, Motivated by love, motivado por amor, driven by justice, llevado por justicia, and insistent on making peace. y insistió en llevar paz a cada uno de nosotros. But what does the end of fear mean for you today? Pero ¿qué es lo que significa el estar fuera de ese temor para ti? For me, the end of fear looks like a swimming pool in Medicine Hat, Alberta. Para mí, el estar fuera de ese temor es estar en una alberca, en un lugar muy, pero muy bonito. I grew up deathly afraid of water. Yo crecí con ese gran temor de poder nadar. When my friends learned how to swim and my siblings learned how to swim, Cuando mis amigos y mis hermanos todos aprendieron a nadar, I did not learn to swim. yo no aprendí a nadar. I always stayed in the shallow end, Yo siempre estuve en el lugar más bajito, pretending I was chilling out. simplemente pretendiendo que yo estaba muy cómodo. I was anything but chill. Yo estaba todo, pero no cómodo. And then as a youth pastor, I would plan pool parties. Y después ya de joven como pastor, yo creaba o hacía fiestas en la alberca. And I would hang on to the shallow end of the pool for dear life. Y siempre estuve agarrándome de la parte más bajita de la alberca. And I knew that the young people in that youth group Y yo sabía que todos esos jóvenes were going to try to dunk Pastor Ron. iban a tratar de aventar al pastor a la alberca. And guess what? They did.
¿Y qué creen? Lo hicieron. So I've had several near-death experiences. Así es que yo siempre tuve esas experiencias donde casi me sentí morir. But I was 33 years old, Pero tenía 33 años and I took my oldest daughter, Annalise, and our son, Jaden, to a swimming lesson. y yo los llevé a mis hijos a que aprendieran a nadar. And as I took them to the swim lesson, my wife spotted a swim instructor across the pool. Y mientras que yo llevaba a mis hijos a que aprendieran a nadar, mi esposa miró que estaba un instructor al otro lado de la alberca. Now, I say swim instructor, Y yo digo, un instructor de natación, but she was more like a drill sergeant. pero ella parecía más que un sargento del ejército. And Kathy looked at me and said, Y mi esposa me miró y me dijo, babe, if you're ever going to learn to swim, si algún día vas a aprender a nadar, she's probably the one that can teach you. es ella la que te puede enseñar. And guess what? ¿Y qué creen? Kathy was right. Ella, mi esposa, tenía razón. A swim instructor by the name of Gail Smith Esta instructora taught me me enseñó to swim a nadar. by telling me this. Al decirme esto es lo que ella me dijo para yo aprender a nadar. She said, your job is to learn to trust me, El trabajo tuyo, tú lo único que tienes que hacer es tener confianza en mí. and my job Y mi trabajo is to keep you alive. es de mantenerte vivo. And as you can see, for better or for worse, Así es que como ustedes pueden saber, por bien o por mal, she did. aparentemente lo hizo. Nuestro hermano está vivo. He's alive. But think about the different ways that fear shows up in our lives. Así es que en este momento usted imagínese o piense en esos momentos donde el temor viene a nuestras vidas. When we're afraid, we manipulate others. Cuando nosotros tenemos temor, siempre tratamos de manipular a alguien o a otros. When we're afraid, we terrorize others. Cuando nosotros tenemos temor, aterrorizamos a otros. When we're afraid, we twist and hide the truth. Y cuando nosotros tenemos temor, siempre tratamos de ocultar y de manipular la verdad. When we're afraid, we numb our pain. Y cuando nosotros tenemos temor, nosotros neutralizamos ese dolor. When we're afraid, we look away from the pain of others. Y cuando nosotros tenemos temor, nos apartamos de ver el dolor de otros. When we're afraid, we justify violence. Y cuando nosotros tenemos temor, justificamos la violencia. When we're afraid, we delight in retributive justice and punishment. Y cuando nosotros temor nos enfocamos en esa injusticia y aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. When we're afraid, we play the victim. Y cuando nosotros tenemos temor, siempre nos hacemos la víctima. When we're afraid, we give up our agency. Y cuando nosotros tenemos temor, damos aquello nuestro, nuestra identidad. When we're afraid, we suppress our own story. Y cuando nosotros tenemos temor, nos deprimimos o nos enfocamos en aquello que no es nuestra verdadera historia. And conventional wisdom says that hate is the opposite of love. Y aquella sabiduría convencional dice que el temor o el odiar es el opuesto de amar. But I would suggest to you that the opposite of love is fear, and hate is just a symptom of fear. Así es que déjenme decirles que el temor es simplemente lo opósito. El temor es el opósito del amor y el odiar es simplemente un síntoma no relacionado con el amor. And as we look at the final moments of Jesus' life, Y en el preciso momento que nosotros podemos mover el último sacrificio de Jesús, la vida de Jesús, the word that best describes his friends and followers la palabra que mejor describe a sus seguidores is fear. es temor. And this morning, I want to take 10 minutes and talk about the end of fear
and what that means for us. Así es que en esta mañana voy a tomar 10 minutos para explicar todo esto de cómo nosotros podemos llegar al final de ese temor. Because something happened on Easter Sunday morning. Porque algo pasó el día domingo de resurrección. A terrorized, fearful, disillusioned band of revolutionaries Personas revolucionarias, personas con temor, the disciples, los discípulos, were transformed into a loving, peacemaking community of faithful, resilient witness. los discípulos fueron transformados después de de estar con ese temor, fueron transformados en algo de amor. Can we just pause for a minute? ¿Podemos tomar alguna pausa en este momento? Isn't Tomas doing a great job? Gracias. Estoy intentando lo más posible. I just came from the motherland and my mind is still going back There and you forth. go. You just came from Mexico City. Yes. I'm looking at my script this morning, and I really believe I have some good things to say, but I feel like I took a dictionary and dumped all the biggest words in there for you. So I apologize. Here are the 4 things that I would like to suggest the end of fear means for us. Ok, so aquí hay 4 cosas que quiero yo sugerir o enseñar acerca de ese final del temor. The first is that the end of fear means that domination systems are fragile. El primero es entender que el sistema Domination. de dominación es muy frágil. What are domination systems? ¿Cuáles son los sistemas de dominación? They're any structure, any setting Son cualquiera estructura o cualquier sistema where some people's freedom or agency is being taken away. donde esa libertad por medio de estas agencias han sido quitadas de las personas. I want you to look at Matthew chapter 28, the text that Sister Lori read for us. Quiero que miren en el libro de Mateo 28 del 2 al 4 y nos dice así. And in verse 2 of Matthew 28, the author tells us that there was a great earthquake at the graveside. En el versículo 2 la palabra nos dice que hubo un gran terremoto, This is not the only earthquake in the Bible, by the way. que por cierto no es el único terremoto que se menciona en la Biblia. In fact, once you start thinking about it, you notice that there are quite a lot of earthquakes in the Bible. Y si usted se pone a pensar, usted va a notar que hay muchos terremotos que se mencionan en la Biblia. I'll mention just 2. Y voy a mencionar solamente 2. In Exodus 19, when God's presence comes to Sinai, there's an earthquake. En el libro de Éxodos, ahí hay un momento donde también hay un temblor. And in Revelation chapter 4, Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, when the author imagines all of creation as the place where God rules, donde miramos que toda esta creación y donde Dios está reinando, there are earthquakes. hay temblores. And here's the thing about earthquakes. We think they're terrifying. Y muchas de las veces cuando pensamos nosotros en estos temblores o terremotos, sabemos que tenemos miedo, tenemos esa inquietud de miedo. For us, earthquakes change the landscape. Para nosotros esos terremotos, esos temblores cambian la forma en cómo está nuestro suelo. An earthquake shakes everything that you can depend on. Y los terremotos cambian todo aquello de lo que ustedes o nosotros dependemos. And this is what Matthew is telling us the resurrection signals, the shaking of all the systems of the world. Y eso es lo que Mateo nos está enseñando, cómo todo aquello se mueve en el sistema del mundo. Look at what happens to the guards, Y miren qué es lo que está pasando a los guardias en este momento. the representatives of the empire, Los representantes del imperio, the domination system. el sistema que está dominante, They're terrified. están con temor, They're neutralized. están neutralizados, They're disabled. están deshabilitados. The point of the resurrection
is that when Jesus rises from the dead, all the systems of domination are fragile. Y en este momento nos damos cuenta que cuando Jesús resucita, todas estas cosas son frágiles. Earlier this morning, Zephaniah 3:15 was read, "The Lord has removed your judgment. You will no longer fear evil." Y en este preciso momento miramos en lo que habíamos leído antes, donde todo esto que Dios hizo destruye aquella necesidad o aquel temor que nosotros hemos tenido por medio de la resurrección de Jesús. Resurrection means La resurrección significa that no domination system que no hay un sistema que nos domine need ever control or manipulate you. que no va a poder controlarte ni manipularte. Eso es lo que significa la resurrección en Cristo Jesús. I want to ask you this question. What domination system are you living in right now? Así es que te hago esta pregunta en esta mañana. ¿En qué estado de dominación es aquel en el que tú estás viviendo en esta mañana? It might be a family. Pudiese ser una familia, It might be a neighborhood. pudiese ser una comunidad, It might be a place of employment pudiese ser un lugar donde trabajas, where a system is based on fear and control. donde el sistema simplemente está basado en ese temor y control. And I want you to see that as Jesus rises from the dead and the tomb is empty, Y quiero que mires que cuando Jesús sale de la tumba y se levanta y la tumba queda vacía, the systems fall away. todos esos sistemas se derrumban. Now, did the empire cease to exist? Ahora, ¿ven que el imperio deja de existir? No, it was still there. No, sigue ahí. But 50 years later, when Matthew is writing his gospel, Pero 50 años después, cuando Mateo está escribiendo el Evangelio, those readers remembered todos aquellos lectores recuerdan that Jesus' disciples experienced freedom. y pueden mirar que todos los discípulos de Jesús experimentaron esa libertad. The end of fear also means El final del temor también significa that we can face the truth about ourselves. de que nosotros podemos enfrentar la realidad de nosotros mismos. Do you remember the guards fell ¿Se acuerdan cuando los guardias cayeron? and the angel turned to the women at the graveside Y el ángel viene y les habla a las mujeres ahí en la tumba. and says, "Don't be afraid." Y les dice, no teman. The angel says to these women, "No more hiding, no more shame. I see you." No se escondan más, no tengan más vergüenza, les dice el ángel, yo las veo. And then the angel says something very interesting. "I know you're looking for Jesus." Y entonces el ángel les dice algo muy interesante, yo sé que están buscando a Jesús, But were they? pero ¿estaban ellos haciendo eso? What if they were just checking to make sure that the tomb hadn't been disturbed? ¿Qué tal si ellos nada más estaban buscando o mirando que el lugar no había sido manipulado? What did they think they would find? ¿Qué quieren que lo que ellas pudiesen haber encontrado? The guards have fallen. Los guardias ya estaban en el suelo, The women have been told not to be afraid. las mujeres les dijeron que no tuvieran temor, And then the angel says to them, "Come, see where they laid him." y entonces el ángel les dice, vengan y vean donde a él lo pusieron. The end of fear means El final del temor significa that Jesus can handle your doubts and questions. significa ese temor que Jesús puede entender y eliminar tus dudas, tus preguntas. Faith is not blind. La fe no es ciega. Faith is not mindless. La fe no es algo que no pasa por tu mente. Faith is not ignoring the evidence. La fe es no ignorar la evidencia. Faith is not pretending life doesn't hurt when it really does. La fe no significa que realmente tú sientes dolor o que no sientes dolor cuando realmente estás sintiendo dolor. But when you're not afraid, Pero cuando tú no tienes miedo, you can look and face the pain.
Tú puedes mirar y enfrentar ese dolor. You can look and face your questions. Tú puedes mirar y enfrentar esas preguntas. And the angel invites the women to do exactly that. Y el ángel invita a estas mujeres exactamente a hacer esto que nosotros estamos escuchando el día de hoy. And that brings me to the third observation, that the end of fear means that no one is invisible. Y como número 3, el apartarse de ese temor es saber que nadie es invisible. Think about the great reversal in this story. Así es que piensen en algo que es revertible en la historia. In verse 1, En el versículo 1, the empire controls a grave. el imperio está controlando esa tumba. But by the time we get to verses 5 and 6, we discover that the people hiding in the shadows have been elevated and seen, and their questions have been taken seriously. Pero después del versículo número 5 en adelante podemos ver que toda esa gente que se está escondiendo puede ser vista. And in the Zephaniah passage that was read earlier this morning, Y después de ese pasaje que fue leído en esta mañana, we heard the following words: "The Lord your God is in your midst." podemos saber que, y escuchamos esas palabras que dice, Jesús nuestro Salvador está con nosotros. He will create calm with his love. Él puede crear calma con su amor. This is the absence of fear. Y aquí donde podemos encontrar la ausencia del temor. You know, a lot of translators of this passage don't know what to do with this line. Y muchas de las personas que interpretan este pasaje no saben cómo decirlo. Because the original text as we have it Porque el texto original, tal y como lo tenemos, says the following words in Hebrew: dice las palabras siguientes en hebreo. He will be silent in his love. Lo que dice, Él estará en silencio con su amor. And so different translations do different things with this text. Así es que hay muchas traducciones que se reflejan en este contexto. But the message is this: Pero el mensaje es este. when God drives away the fear in our lives, Cuando Dios echa fuera el temor de nuestras vidas, space for calm and silence and confidence is made. espacio para una calma, un espacio para estar tranquilos es creado por el amor de Dios. So I want to ask you this question: Así es que te pregunto en esta mañana, do you feel invisible ¿te sientes invisible to others, para otros, to God? para Dios? I want you to think about this resurrection scene. Y quiero que pienses en este momento de resurrección. The women who tried to sneak in just to make sure the tomb hadn't been disturbed. De aquellas mujeres que se acercaron a la tumba simplemente para mirar que todo estaba bien. Were taken seriously, A ellas se les tomó en serio. were seen, Fueron vistas. had their doubts and their questions honored, Fueron sus dudas y sus preguntas honradas. and were no longer invisible. Y en este momento ellas ya no fueron invisibles. And that leads me to my final observation this morning. Y esto me lleva a la última observación en esta mañana. The end of fear means that everyone's story is worth telling. El final del temor es saber y entender que cada una de nuestras historias es muy, pero muy agradable mencionarlas. Think about what the angel says to the women in chapter 28, verse 7. En el capítulo 28, versículo 7, piensen de lo que el ángel les dice. I've given this resurrection message to you. Les estoy dando este mensaje de resurrección a ustedes. And then when they hurry away Y cuando ellas corren and run into Jesus, y corren hacia Jesús, he does the same thing. He gives them a message for others. Jesús hace lo mismo y les da un mensaje para que den a otros. What you've seen here, Lo que ustedes están mirando aquí, what you've experienced here, lo que ustedes están experimentando aquí, tell others. díganselo a otros. Your story, Tu historia, tell others. dígansela a otros.
Not something that somebody downloaded into your brain from somewhere else. No es algo que nada más viene de la idea de otras personas. Not some organizational template of the 9 things you have to believe. No, ninguna idea de 5 cosas o cuántas cosas que ustedes simplemente tienen que creer. This is your story. Esta es su historia. Your experience of Jesus' resurrection power in your life. La historia vivida en cada uno de nosotros, aquella historia de la resurrección de Jesús. What is their story? ¿Cuál es nuestra historia? We went to a graveyard and we found a garden. Fuimos a la tumba y encontramos a los guardias ahí. We went to a graveyard and we found a garden. Fuimos a la tumba y encontramos a los guardias. That's the resurrection. Eso ahí es la resurrección. I want you to think back about 55 minutes ago this morning. Quiero que regresen su memoria y piensen hacia 25 minutos atrás. Do you remember our scripture readers this morning? ¿Ustedes recuerdan aquellos que leyeron la escritura? Muhal, Maria, Ella, and Lori. María, Mojao, Ella, and who else? Lori. Lori. You guys remember? It's not accidental No es un accidente. that we heard the gospel this morning from 4 women. Y no es algo simplemente que se hizo, sino que estamos escuchando el evangelio de 4 mujeres. Because the women in the garden Porque esas 4 mujeres, became apostles to the apostles. ellas vinieron a ser apóstoles hacia los apóstoles de Jesús. I don't want to talk to anybody about whether men or women are more qualified. I want you to see the resurrection story in which the stories and experiences of women as the witnesses, the ones bearing witness to the gospel, are elevated. Así es que no quiero que en esta mañana ustedes empiecen con la contradicción de que el hombre o la mujer, ¿cuáles son los que más aptos para este mensaje? Simplemente quiero que ustedes recuerden y pongan su enfoque en la resurrección de Jesús. The end of fear means domination systems are fragile. La resurrección de Jesús o el final de ese temor es simplemente entender que los sistemas son frágiles. The end of fear means we can face the truth about ourselves. El final de ese temor significa que nosotros podemos entender y enfrentar cualquier temor. The end of fear means no one is invisible. El final del temor es entender que nosotros no todos no somos invisibles. And the end of fear means everyone's story is worth telling. Y ese final del temor es entender que la historia de cada uno de nosotros tiene mucho significado de poder decirla. And that is the power of the resurrection. Y ese es el poder de la resurrección. I want you to be aware now that in our bulletins this morning, we have stories of resurrection. Así es que quiero que ustedes sepan que en el boletín tenemos historias de resurrección. In just a moment, we're going to pivot to inviting members into membership, new members here at Butler Church. Y en esta mañana vamos a recibir nuevos miembros aquí en Butler. And no one is invisible. Y nadie es invisible. Everyone's story matters. Cada una de nuestras historias es importante. And there are 9 individuals who have been part of our community for some time now. Y hay 9 personas que forman parte de nuestra iglesia al día de hoy. And this morning, we are inviting them formally into membership. Y formalmente se les está invitando en esta mañana a esas 9 personas. So I'm going to conclude my observations by praying for the next few moments here as we invite new members, and then I'm going to invite them to come forward. Would you join me in prayer? Así es que voy a estar orando acerca de estos 4 puntos que hemos mirado en esta mañana y después vamos a recibir a estos nuevos miembros. Pueden ustedes orar juntamente con nosotros. Our Father, we thank you this morning for the resurrection. Gracias, Señor, te damos por la resurrección.
We thank you for a graveyard that became a garden. Te damos y te agradecemos, Señor, por esa tumba que se hizo un jardín. We thank you for the power that makes domination systems fragile. Y te damos las gracias, Señor, porque todos esos sistemas de dominación, Señor, se hicieron frágiles. We thank you for the power of being able to ask our deepest questions and face our truth. Te agradecemos, Señor, porque podemos enfrentar, Señor, esas preguntas y enfrentar todas esas cosas sin temor. And as we celebrate our new members this morning, Y como al mismo tiempo celebramos a los nuevos miembros en esta mañana, we ask that they would feel belonging, te pedimos que se sientan ellos que pertenecen a este grupo Butler, that they would know they're supported, que puedan entender ellos que están siendo apoyados and this church family y que esta iglesia, esta familia, stands with them estamos juntamente con ellos through the good and the bad of life together. a través de lo bueno y lo malo de nuestras vidas juntamente. We thank you for the promise of the resurrection. Y te agradecemos por la promesa de la resurrección. And everyone said, Y todos decimos,